Buenos días. El motivo de esta convocatoria precisamente es valorar la noticia que conocíamos ya hace unos días, pero que hoy se materializa, que es la convocatoria electoral para el día 8 de febrero. Una convocatoria que tiene una cuestión especial y específica. Solo se convocan elecciones autonómicas de forma adelantada por primera vez en la historia de Aragón. Y para el Partido Aragonés es un hecho que queremos poner de manifiesto y, sobre todo, explicar a la ciudadanía lo que significa. Significa que en Aragón no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para hacer unos presupuestos ni para darle estabilidad a un gobierno. ¿Y eso por qué se produce? Eso se produce porque por primera vez en la historia Vox, un partido que es unipersonal, tiene la responsabilidad de apoyar esos presupuestos. En Aragón hoy hay elecciones porque Santiago Abascal ha decidido que en su cálculo electoral a Vox le viene bien que haya elecciones. Los aragoneses no le importamos nada a Santiago Abascal, los aragoneses no le ocupamos ni un solo segundo porque de lo que se está hablando es de política nacional, lo que se está hablando es de cálculos aritméticos. Y algunos nos preguntamos cómo es posible que solo en 2 años se haya pasado de formar parte del gobierno, sentirse absolutamente orgullosos de aquel gobierno, a tumbarlo y obligar al Partido Popular a convocar elecciones. En el Partido Aragonés hemos terminado ayer mismo el proceso de renovación de nuestros órganos. Esta misma tarde, hemos convocado una comisión ejecutiva en la que vamos a hablar de esta convocatoria electoral, lógicamente, que es la actualidad, y sobre todo vamos a empezar a trabajar ya en esa campaña, en esa idea que para nosotros la verdad es que es muy triste pensar que en Aragón por primera vez nos salimos del marco del entendimiento, pero es lo que ha querido Vox, como les digo, y es de lo que nos vamos a encargar en el Partido Aragonés, de explicarle a los aragoneses y a las aragonesas cuál es la diferencia del entendimiento, del sentido común y de la estabilidad a lo que hoy se produce. Si el Partido Aragonés hubiese tenido diputados suficientes para garantizar una mayoría, hoy no habría elecciones en Aragón, hoy habría un presupuesto, hoy el Gobierno estaría trabajando y hoy en Aragón no se escucharían las barbaridades que se escuchan. Eso para nosotros es fundamental. Siempre hemos sido garantes de la estabilidad, siempre hemos sido garantes del pacto, siempre hemos sido garantes del entendimiento. Y nos asombra ver cómo es que ni siquiera se toman la molestia de discutirlo. Ni siquiera pierden un minuto. Simplemente están a la orden de lo que les digan en Madrid, a la orden de lo que diga Abascal, y como dije en tono irónico en la última sesión plenaria, que será la última sesión de esta legislatura, Santi, como le llaman algunos, ha decidido que Aragón importa muy poco y que lo mejor es meterlo en un ciclo electoral a ver lo que pasa. Y si el Partido Popular no consigue apoyos para la investidura que no sean los de Vox, tendremos que volver a ir a elecciones porque entendemos que no va a cambiar nada. Esa es la triste noticia que hoy tenemos encima de la mesa y desde luego los partidos aragoneses nos tenemos que poner a trabajar. Nosotros ya estamos trabajando en ello, a renovar nuestros órganos ya están renovados y a construir las listas, a constituirlas y abrir un proceso de primarias en el caso de que algún compañero, más de un compañero, quiera presentarse y quiera ser el candidato o candidata a la elección. Arranca un proceso que tenemos que convertir en apasionante y que tenemos que ser capaces de ilusionar a los aragoneses y a las aragonesas para que desde luego vayan a votar, vayan a manifestar su voluntad y no se queden en casa, que es uno de los miedos que nosotros estamos viendo y que estamos teniendo por las noticias que nos van llegando. Febrero no es un mes precisamente con unas temperaturas agradables, es un tiempo complicado y creemos que eso puede afectar mucho a la participación y tendrá que ser nuestra obligación la de movilizar a la sociedad. Ese era el mensaje que queríamos trasladarles hoy. El Partido Aragonés, desde luego, no se va a arrugar, va a estar ahí, va a trabajar, va a empujar con fuerza para demostrarles, para explicarles y para conseguir que los aragoneses y las aragonesas pongan el foco en la inestabilidad que ha generado la ultraderecha, en la estabilidad que ha generado un partido como Vox, al que a Aragón no le importa nada. Qué pena que por primera vez Aragón tenga que ir a unas elecciones anticipadas porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Si hay alguna pregunta, si hay alguna cuestión. ¿Algún compañero ha manifestado intención de presentarse a esas primarias? No lo han podido manifestar y lo digo en valor de aquellos que quieren hacerlo, porque no se ha abierto el proceso. Lógicamente se abrirá el proceso, se han convocado las elecciones. Como digo, no podíamos tampoco haber tenido ejecutiva antes porque ayer fue el último comité intercomarcal, la última asamblea provincial que se constituía. Hoy oficialmente termina el proceso de renovación
y rápidamente arranca el proceso de constitución de listas. Entonces, si algún compañero lo tiene y está viendo esta comparecencia o tiene la oportunidad de verla, que se anime si le apetece, y el que quiera tiene la oportunidad en este partido, que es democrático y asambleario, de poder presentarse y, por supuesto, se abrirán las posibilidades correspondientes. ¿Creen que el Gobierno de Aragón ha hecho todo lo posible por negociar estos presupuestos? Mire, yo solo le puedo decir que si el que le habla fuese el presidente del Gobierno, habría hecho lo mismo. Yo creo que no se puede ceder al chantaje, yo creo que no se puede ceder a hacer política ficción y no se puede basar Aragón en echar o no inmigrantes, en negar o no el Pacto Verde y una serie de cosas que, además de ser imposibles, son mentira. Porque el cambio climático, yo les tengo que dar la noticia de que existe y además mata, que la Agenda 2030 no la decide el Gobierno de Aragón y que el Gobierno de Aragón no es quien puede expulsar o no inmigrantes. Todos estamos en contra de la inmigración ilegal. Todos estamos a favor de eliminar la burocracia. Todos pensamos que los cauces de los ríos deberían limpiarse. Eso lo pensamos todos. Pero una cosa es lo que se puede hacer y otra cosa es lo que es ilegal hacer. Y lo que quería hacer Vox es que el Gobierno de Aragón se convirtiese en un delincuente. Por eso yo le digo que, en mi opinión, el presidente del Gobierno ha hecho lo que le han obligado a hacer las circunstancias. Yo tampoco hubiese cedido, y yo, si algo tengo que hacer, es aplaudir esa coherencia de no haber cedido a los... es que son imposiciones, no es una negociación, la imposición de Vox. Y luego pues hay otras cuestiones que se pusieron encima de la mesa que, de verdad, cuando alguien quiere llegar a acuerdos, no lo hace sobre el silbato. No lo hace... Miren, nosotros somos expertos en llegar a acuerdos y lo hemos hecho muchas veces, con unos y con otros. Cuando tú quieres llegar a acuerdos, no lo haces en el último día, el último minuto, no. Lo haces desde el principio. Desde septiembre se está hablando en esta Cámara del techo de gasto, de las posibilidades. ¿Por qué los que han ofrecido los acuerdos no lo hicieron entonces? Quizá porque no se creía en la posibilidad de una convocatoria electoral. Entonces, yo creo que, como digo, el presidente del Gobierno no tenía muchas más opciones si quería ser coherente. ¿Alguna cuestión más? Pues perfecto, muchas gracias.